Hola, ¿cómo estás? Soy el arquitecto Damián Villanueva, productor y expositor del Render Nights Tour 2014. Esta conferencia que le va a dar por ahí la vuelta al país, y aquellas personas que no tengan la oportunidad de vivirla, de tomar esta experiencia, pues he decidido yo grabarla para todos ustedes y que no se queden con las ganas de tomarla o de verla. Entonces vamos a comenzar con lo primero, que es básicamente que es un render. La definición de un render, sabemos que es una imagen digital que se crea a partir de un modelo o un escenario en tercera dimensión. La finalidad de esto es que tenga una apariencia realista desde cualquier perspectiva del modelo, ¿no? Y pues se somete al final de cuentas nuestro modelo en 3D a un proceso de texturas, materiales, iluminación, distribución de mobiliario y técnicas de fotografía, que al final de cuentas el resultado final es una imagen fotorrealista. Entonces esto es importante tomar un dato, que es la técnicas de fotografía, porque muchas veces van a mi curso queriendo aprender a hacer renders y no saben tomar alguna foto. Yo no quiero decir que sean fotógrafos profesionales los únicos que sepan hacer renders, pero si tú quieres aprender a hacer render, necesitas tener nociones de fotografía, nociones de encuadre, porque al final de cuentas yo te puedo dar la receta en todos mis cursos, en todos mis tutoriales, la receta de la luz, la receta de a lo mejor de los materiales, del vidrio, del aluminio, pero si tú acomodas mal tu cámara, puedes destruir la escena, ¿verdad? Entonces es importante también de la mano de los cursos de render, pues también tomar un curso de fotografía o de técnicas de fotografía. Entonces esa es la definición de un render. Ahora vamos a ver lo que es pues mis primeras imágenes que yo generé en el 2005. Sí, esto fue hecho con Archicad, un programa que se llama Archicad. Por ahí yo aprendí a levantar modelos en 3D, a poner escalas humanas, a poner carros, y básicamente el programa era muy sencillo. Ya todavía lo pueden encontrar ustedes en el mercado, pero pues la calidad de render no era tan alta. Entonces por ahí yo generé otra imagen en el 2005 también con Archicad, y después cuando aprendemos 3D Max con V-Ray, nosotros pasamos nuestro modelo de Archicad a 3D Max y le metemos V-Ray, y este fue el resultado. Entonces nosotros teníamos esto que era con Archicad y luego esto que es ya con 3D Max y V-Ray. Entonces el modelado es el esqueleto, el modelado del cascarón es en Archicad. Ya teníamos técnicas de iluminación diferentes, técnicas de materiales también más reales que esto, ¿no? Sobre todo falta de reflejos por ahí que eran importantes. Y aquí tenemos la comparativa entre las dos. La del lado izquierdo, que es la de Archicad, se generó modelando todo, y la del lado derecho solamente se metió a 3D Max, el mismo modelado, y se renderizó con V-Ray. En este caso yo no sabía modelar nada en 3D Max. Mi método de aprendizaje es como a lo mejor el de muchos, que primero pasaban modelados de SketchUp, de AutoCAD 3D, de Revit, de Archicad a 3D Max, y en 3D Max no sabíamos hacer nada más que meterle materiales y render y que se viera de calidad. Entonces ese fue mi aprendizaje, que a lo mejor pues tú o alguno de tus conocidos está en ese proceso, en ese caso, ¿vale? Bueno, entonces este es mi método de trabajo. Los 8 pasos para hacer un render lo llevo a todos mis cursos. Trato de seguirlo lo más que se pueda para ahorrar tiempo. La verdad es que aquí lo que más nos duele en el 3D Max es cuando pierdes tiempo de render, tiempo de pruebas que es innecesario. Entonces yo tengo esta estructura de trabajo, y que lo relaciono mucho con una construcción, y como si fueran fotografías en una construcción en la vida real. El paso número 1, como lo tenemos ahí, dice modelar todo en 3D, la obra gris. ¿A qué me refiero? Pues como el cascarón, ¿no? Muros, pisos, puertas, ventanas, escaleras, eso es molduras, eso sería el cascarón en el paso número 1. Una vez que yo modelo todo, le aplico un material blanco a todo, como si fuera el yeso, más o menos en un espacio en la construcción de la vida real. El paso número 3 sería aplicarle material a las ventanas. Esto es importante también, porque el 4, que es muy largo, es configurar la iluminación. Si nosotros no le ponemos materiales a las ventanas, no va a entrar iluminación a mis espacios. Entonces por eso el punto número 3 es aplicarle material a las ventanas. Vamos con el punto número 4, que es la configuración de la iluminación. Esto es interesante porque aquí entran varios factores. El parámetro de V-Ray, que es el que le va a dar el realismo a la escena. La cámara de V-Ray, que es con el que vas a encuadrar, vas a ajustar tu toma, vas a poderle meter valores de fotografía profesional a la cámara de V-Ray.
o pues manejarla con valores estándares normales. Colocar un cielo que en este caso puede ser un V-Ray HDRI. Este es un ejemplo. Colocar un cielo de V-Ray HDRI. Poner un sol si es necesario, si no, si es de noche pues no sería necesario. Poner luces artificiales también si es necesario. Yo los pondría en este punto, en el punto número 4, ya sea spots o luces de abanicos o luces de focos por ahí en general. Entonces son el punto 4 para la configuración de la iluminación, y esto es como si yo en la vida real fuera a mi cuarto, le tomara una foto y solamente hubiera yeso y ventanas ya con material, ¿no? Entonces le tomo fotos para ver cómo le entra la luz a mi espacio. No le he puesto ni cortina, no le he puesto ni muebles, no le he puesto ni texturas, ni piso, ni nada. Simplemente le he puesto un material blanco como si fuera el yeso, le he puesto material en las ventanas y he configurado la iluminación para tirar fotos o tirar renders en este caso. Cabe recalcar que los renders que se tiran o que se generan o producen en este punto son renders de prueba. ¿Sí? Son renders de prueba que no se tardan, ¿va? Entonces, en el punto número 5 tenemos por ahí aplicar materiales y texturas. Esto es importante porque yo ya empiezo a ponerle el acabado en el piso, la duela, el concreto en las paredes. Si quisiera yo a lo mejor algún ladrillo, algún otro material, pues aquí es el momento de aplicarlo. Porque aquí puedes tirar renders, quizás se tarden un poco más, pero ya configuraste la iluminación. No quiere decir que no le hagas algún cambio después, ¿verdad? Tú le puedes hacer algún cambio, pero pues ya te acercaste más a la configuración real de la iluminación. Entonces el punto número 6 es colocar el mobiliario. Coloco todo el mobiliario, trato de colocarlo todo de un jalón y luego ya ir quitando, ir poniendo, ¿verdad? Entonces no ponemos una silla y tiramos un render, ponemos una mesa y tiramos un render, no. O sea, tratamos de poner lo más que se pueda y ya al final pues tirar un render para verlo. Porque cada uno de los renders que tiraste en el proceso pues se tardó. Y por ahí si no tienes una computadora muy fuerte pues estás perdiendo tiempo. Entonces colocamos mobiliario. El 7 es configurar un render de alta calidad. En este punto yo defino la calidad de mi render. Le muevo a los valores, a los parámetros del V-Ray. Ya para poder hacerlo de calidad alta. Aquí puedo también poner algunas otras cámaras para tirar renders en planta, tirar renders en cortes, pues tirar diferentes imágenes. Y el 8, que es la postproducción del render, aquí lo que yo hago es, en este caso, meterlo a Photoshop, meterlo a Lightroom, meterlo a After Effects y darle postproducción para que el render quede mejor. ¿Sí? Es como si tú ya en el punto número 7 tomaras una foto de tu espacio ya con materiales, con mueble, y en el punto número 8 le metieras postproducción o la revelaras, le metieras efectos, ¿verdad? de edición de fotografía. Entonces esos son los 8 puntos para hacer un render. Yo lo sigo siempre, ¿sí? Trato de hacerlo lo más apegado posible. No quiere decir que de repente modele yo alguna barra o alguna cosa en el punto número 6 de colocar mobiliario. Sí, pero hay que tratar de irnos guiando con esta base. Yo no modelo y meto muebles, no modelo, le meto material, luego le meto parámetros, configurar la luz, luego vuelvo a meter materiales, termino poniendo muebles y renderizar en alta calidad. Entonces es el proceso a grandes rasgos de mi método para hacer un render, que yo creo que cada quien es libre de tener sus propias ideas para esto. A mí me ha dado mucho éxito durante todo este tiempo que he hecho renders, y para llegar a esta conclusión pues yo batallé y perdí mucho tiempo, la verdad. Durante años perdí tiempo, perdí en este caso pues tiempo de renderings de prueba que ya con esta estructura he resuelto muchos de mis problemas que tenía en tiempos de render de prueba. Entonces estos son los 8 puntos para hacer un render. Vamos a continuar con esta conferencia. ¿Y qué se puede hacer con 3D? Básicamente en el curso yo te enseño a hacer renders conceptuales, ¿sí? Te enseño a hacer renders conceptuales como este, que vamos a ver más adelante para qué nos pueden servir. Te enseño a hacer renders interiores, renders exteriores, y algo muy importante que mucha gente no le pone mucha atención, pero es el render de producto. El render de producto, como lo comentamos en la mayoría de las pláticas o de las conferencias en las ciudades, es la que te va a abrir tu cartera de clientes a muchas más personas. Si tú estás acostumbrado a hacer nada más interiores y exteriores, tus clientes son arquitectos o diseñadores, nada más. Pero si tú
con el mismo proceso para hacer un render interior, haces una fotografía de producto como esta, tus clientes se van a potencializar, o sea, van a crecer mucho más. Entonces, yo recomiendo que si ofreces el render de producto, de interior, el render conceptual y el render exterior, también ofrezcas el render de producto. Te cuesta el mismo trabajo y la verdad es que pueden llegar muchísimos clientes a ti de que ya no tanto son arquitectos ni interioristas, sino de cualquier producto puedes hacer tú un render. Entonces ofrézcanlo y van a ver qué diferencia. Yo, por ejemplo, cuando empecé a ofrecer esto, pues empezaron a caerme clientes, por ejemplo, de relojes, que querían que hicieran render de relojes, render incluso de botellas, de anuncios publicitarios, de teléfonos, ¿sí? Entonces se fue incrementando mi cartera de clientes. ¿Vale? Si tú eres un arquitecto o un interiorista que solamente quieres el 3D para complementar tu proyecto y no tanto como un negocio de tercera dimensión, pues te puedes quedar nada más con los interiores y con los exteriores. Vamos a continuar con la creatividad a la hora de producir 3D. Esto es importante porque nosotros, o al menos yo, cuando empecé a generar renders, mi creatividad empezó a incrementarse. Y esto es un pleito que mucha gente tiene de que no, es que necesitas saber dibujar a mano para poder hacer un render, o necesitas también, a lo mejor un render no vende un proyecto. Muchos dicen eso. La mayoría no saben hacer renders, por eso lo dicen, ¿verdad? O nunca han tenido la necesidad de vender un proyecto con un render. Pero la verdad es que tenemos muchos casos de edificios, de departamentos que ni siquiera están construidos y ya se vendió la totalidad de los departamentos. Y eso es gracias al 3D, gracias a la visualización, ¿verdad? Gracias a ver cómo va a quedar antes de hacerlo. Y ahorita con muchos programas vas a poder saber incluso cómo va tu obra en el día 25, en el día 32, cómo va a quedar tu cuarto, cuál es la vista que va a tener tu recámara, exactamente parado en esa silla donde te vas a sentar dentro de 5 años o dentro de un año que la plaza o que la torre de departamentos esté construida. Y eso es lo interesante que lo hace el 3D. Ahora, hablando de la creatividad, yo les mencionaba un ejemplo mío, tal cual es que cuando empecé a hacer renders, mi creatividad empezó a crecer. Porque decía, le pongo esto, le quito esto, no me gusta. Sí boceteaba a lo mejor las ideas principales, pero pues muchas cosas se fueron dando sobre la marcha al quitar y poner, al que te guste y no te guste. Entonces, si están las herramientas actuales, esto que se puede utilizar, pues yo no veo el por qué no lo hagamos. Entonces, ahora el pleito está con muchos maestros de escuela que dicen, no, síguelo haciendo a mano, ¿verdad? Síguelo haciendo todo a mano. Pues la verdad es que hay que ser sinceros. La clase de perspectiva, la clase de escalas, la clase de proporción, la clase de colores, de teoría de la arquitectura, de conceptualización, son la base de un render, ¿sí? Entonces necesitabas pasar por esas clases para que luego el 3D te saliera bien, ¿sí? Muchas veces le enseñamos un render que haga un render a alguien que no tiene nada que ver con arquitectura, y pues sí, se va a saber la receta, ¿no? Se va a saber la receta de cómo poner la luz, cómo poner el agua, cómo poner el vidrio, cómo poner el material, cómo poner un mueble, pero al final de cuentas ese feeling de perspectiva, de escala, de proporción, pues no lo va a tener. Y cosa que los arquitectos que estudian pues toda la carrera, o los diseñadores que estudian toda la carrera, pues sí lo van a tener, a menos de que te haya pasado de noche, ¿no? Y nunca lo hayas entendido. Pero básicamente eso es lo que yo quería mencionar con estas imágenes, que la creatividad a la hora de producir 3D se incrementa. Y es muy recomendable hacerlo cuando digas, ¿cómo lo haré? ¿Cómo conceptualizaré esto? ¿Cómo podré poner así o acá? Pues puedes tú empezar con el 3D a cambiar. Entonces vamos a ver aquí también algunas imágenes mías para que veamos cómo se resolvieron algunas de las cosas. Por ejemplo, ahí tenemos un abanico arriba de la cama, un abanico con un helicóptero. Yo no modelé ese abanico y ese helicóptero. Yo fui a buscar un abanico en grande, y lo escalé y lo puse de abanico, igual a la ancha para la recámara o para la cama. Entonces, ese tipo de cosas necesita cada quien resolverlas con creatividad, ¿sí? Ahí yo ya no puedo entrar. Yo te voy a enseñar en todos mis tutoriales de la página de internet, te voy a enseñar a hacer, por ejemplo,
la luz, la cámara, cómo se pone el sol, cómo se ponen los materiales. Pero cómo resolver ese tipo de detalles es pura creatividad de la persona que está sentada haciendo el render. Y que a lo mejor no la tienes ahorita, pero la vas a ir generando. Yo no empecé y mi primer render ya era así, para nada, ¿no? Entonces la fui generando y ahorita ya resuelvo la mayoría de los problemas con diferentes técnicas o diferentes opciones que tengo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, otro dato. Por ejemplo, el abanico, la cama y la patineta que está sobre la rampa es la misma patineta en los tres ejemplos, ¿sí? En los tres objetos es la misma patineta, simplemente que en una se volteó, se clonó varias veces y se puso en un abanico. En la cama se escaló, se hizo más grande y se montó una base de cama arriba para tener esta patineta. Entonces, pues ahí está, ¿no? Ahí vemos cómo se resuelve con creatividad. Cosas que a lo mejor sin el 3D no nos hubiera dado. Aquí tenemos otro tipo con el abanico de techo. Esta escena la agarramos ya de internet, simplemente la modificamos. Entonces se regeneró el abanico con unas raquetas de tenis, se puso el tapete con movimiento con una cancha y pues se conceptualizó de esa forma, ¿no? Aquí tenemos otra, las guitarras, por ejemplo, en este render pues se agarraron guitarras que estaban pequeñas de escala real, escala normal, y se escalaron y se pusieron como si fuera en este caso un muro, ¿no? Hay un muro falso de guitarras. Entonces ahí está, vean el piso también, se encontró una textura, se fundió en Photoshop la textura de los caminos de los Beatles, ¿sí? Con una alfombra, y al final de cuentas el resultado pues fue bastante aceptable. Aquí tenemos otra imagen, por ejemplo, yo no encontraba esos balones, yo los tuve que cortar y hacer el asiento. Yo bajé un balón normal y lo tuve que cortar. Entonces, cosas también como el café prendido, como los hielos, como el cigarro prendido a lo mejor en algún render, ¿sí? Ese tipo de detalles nos hace que se sientan en las imágenes que está pasando algo, ¿sí? O sea, ahí había alguien, se acaba de parar, se acaba de caminar por allá, entonces está pasando algo, ¿no? Aquí incluso en este cuarto de niños de Cars tenemos el tip que por ahí tiene ya mucho tiempo este render, pero el desorden, ¿no? Pues es un cuarto de niños, al final de cuentas la mayor parte del tiempo está desordenado si no tienen una persona que esté ahí ayudándoles todo el día a limpiar, pero en este caso pues se conceptualiza así, ¿no? Vean, tenemos aquí otra para los libreros o los burós, ¿no? Se generó una imagen con el signo de interrogación que es básico de Mario Bros. Se le puso a los libreros o a los burós y se montó ahí en este caso las lámparas. Aquí igual tenemos como la caída, porque era el concepto de princesa, se utilizó una cabecera por ahí con algunos diamantes, ¿sí? Y se generó pues un cuarto de princesa. Aquí tenemos la lámpara muy peculiar de Star Wars. Se agarró el concepto de la lámpara, se colocó ahí se clonó varias veces, se rotó y pues ahí está. Aquí tenemos también, por ejemplo, la casa de Up. Tratamos de la película de Up agarrar los conceptos clave y pues hacer los globos, montar la casa, una casa muy parecida, tratar de que fuera muy parecida, y ahí está, ¿verdad? Entonces aquí volvemos a otro punto importante, que es la pared donde está la puerta de Monsters Inc. Esa no se modeló todo ese gráfico, probablemente se encontró por internet, se empezó a generar la escala del gráfico y se montó para que quedara ahí, ¿sí? Es algo muy importante que no lo resolvió sobre la marcha, ¿sí? El 3D Max, o en este caso el V-Ray, para poner materiales. Aquí tenemos un plafón que se generó también con un piano, ¿sí? Que son cosas creativas, ideas que cuando estábamos haciéndolos pues a lo mejor no era así la idea principal, y que ya al momento de hacer el 3D fue cambiando hasta quedar como a ti te gustaba. Entonces esto es muy importante. Tenemos dos tipos de productores de 3D, los despachos y los freelance. Los despachos, es importante que si tú quieres montar un despacho, trates de poner una estructura más o menos de este tipo: un equipo que modele, un equipo de personas que modele, un equipo de personas que ponga texturas e iluminación, y un equipo de personas que ponga postproducción del render. ¿Para qué? Para que al final todas las imágenes salgan igual, salgan parecidas, porque luego tienes el problema de que lo hace Juan, lo hace Daniel, lo hace Damián, y al final el portafolio de la empresa pues es una
una verdadera pues, revoltura de imágenes, porque no se ven iguales, la verdad. Si yo lo hago, si lo hace Damián, lo hace Daniel, lo hace Juan, Pedro, no van a ser igual las mismas imágenes. Entonces haces estructura de equipo, puede ser uno que modele, uno que ponga texturas y uno que renderice, o uno que modele y uno que renderice, pero ya de perdido vas unificando por ahí las imágenes de tu portafolio final. Neoscape es uno de los despachos más importantes en el mundo, y es importante porque no nada más te ofrece el puro render, que eso es lo que muchas personas dicen, no, pues yo voy a poner mi empresa de renders. Sí, pero Neoscape va mucho más allá, va también a la cuestión de mercadotecnia en la arquitectura, que no está muy popular en este país de México, probablemente en Latinoamérica tampoco, que es la mercadotecnia en la arquitectura. Y yo considero que algunas universidades deberían también contemplar esto como maestrías, ¿sí? O como materias de especialidad, donde la mercadotecnia es clave para vender un proyecto. Y si tú no tienes mercadotecnia en tu proyecto, aunque esté perfecto el proyecto, no lo vas a vender. Entonces Neoscape nos ayuda a hacer ese tipo de mercadotecnia de arquitectura. El freelance es el que lo hace todo solo. Probablemente tú seas un freelance, que estés ahí atrás de la pantalla, lo haces todo solo, ¿verdad? Tú modelas, tú renderizas, tú empiezas a bajar texturas, tú vas con el cliente, tú le contestas al cliente, todo lo haces tú solo. Alex Roman es uno de los ejemplos más importantes, pero ya ahorita Alex Roman pasa de ser freelance a ser su propio despacho. Y ese sería el objetivo del freelance. O sea, el objetivo del freelance es tratar de montar tu despacho. O sea, es un paso que hay que dar, es el puente hacia un despacho. ¿Qué sucede? Que muchas personas se quedan como freelance, no ganan tanto, no ganan bien, y luego se cansan de ser freelance porque ya tienen hijos después, porque ya se casan y terminan siendo nada y trabajando para una empresa, ¿sí? Entonces, y al final de cuentas, pues ellos daban bien barato los renders, ¿sí? Regalaban casi su trabajo porque nada más querían dinero para salir el fin de semana al cine o llevar a la novia a cenar o a bailar, a comer. Entonces, pues con eso estaban bien, estaban cómodos. Sí, el problema es que nunca tenían la mentalidad de convertirse de freelance a su propio despacho, ¿verdad? Entonces tú, si vas a ser freelance y vas a empezar a vender tus renders porque vas a aprender a hacerlos bien, pues toma en cuenta que tu objetivo es poner tu despacho, no seguir de freelance, no vas a lograr nada, ¿sí? Entonces, como Alex Roman, mucho tiempo freelance, ya después montó su propia empresa y su despacho muy importante. Entonces es una recomendación que yo te doy. Más adelante hablaremos de cómo se cobra un render, y pues ahí ya pondremos más énfasis en cómo debes de cobrar si eres un freelance y pensar qué debes de hacer para poder convertir de ser un freelance a tener tu despacho. Vamos a continuar entonces. Aquí tenemos la computadora que necesito para hacer 3D. Esto es importante, muchachos, porque por ahí nosotros tenemos máquinas, ¿sí? Tenemos máquinas, computadoras normales. Del lado izquierdo tenemos procesador Core i7, memoria RAM de 8 GB, Windows 64 bits, tarjeta de video de 2 GB, en este caso yo puse que era tarjeta de video Nvidia, máquinas de 12,000 pesos aproximadamente, en laptop 14,000, 15,000 pesos aproximadamente. Y pues la verdad es que estas máquinas sí te van a servir para hacer un render, pero no, o sea, no para que te pongas un despacho de 3D, eso está claro, ¿sí? Entonces te pueden servir como arquitecto y para el apoyo tú de hacer un render, pero al final de cuentas necesitas pensar que tienes que comprar una computadora workstation, ¿sí? Una computadora workstation, estamos hablando de un procesador de 16 a 32 core, memoria RAM también de mucha capacidad, Windows 64 bits puede ser. Tenemos por ahí más tarjetas de video, no nada más una. Y la marca una de las marcas más importantes en el mundo se llama Voxtech. La puedes buscar en internet por ahí, te la pueden mandar hasta tu casa. Y hay muchos tipos de máquina en Voxtech.com. Entonces es bien importante la herramienta, pues es tu arma de trabajo al final de cuentas. Y si no tienes una buena máquina, no vas a poder cotizar proyectos grandes. Entonces puedes empezar con una laptop, empezar a hacer proyectos pequeños, pero inmediatamente la necesidad del mercado te va a requerir el comprar una máquina nueva, ¿sí? Entonces es bien importante, pero muy importante, todo lo que tiene que ver con el equipo de trabajo, ¿sí? Ahora, un punto importante, si tú
no tienes una máquina workstation, pero te piden un proyecto muy grande, puedes cotizar con las render farms o las granjas de render. ¿Sí? Son render farms que probablemente te puedan sacar el apuro, te puedan sacar el trabajo. Entonces yo siempre recomiendo que cotices con la render farm antes de cotizar tú el proyecto a tu cliente, para que sepas cuánto te cobra el renderizado de la render farm. ¿Sí? Entonces aquí en México ya hay incluso muchas render farms que ustedes pueden por ahí encontrar en internet. Entonces es importante la computadora para producir tercera dimensión. Ahora, ¿cómo cotizar un proyecto de 3D? Esto es vital para cualquier administración. Sí, fíjate, para yo sentarme en mi oficina a hacer un render, influye la renta de oficina donde estoy sentado. Influye el servicio de agua, luz y teléfono. Porque agua, ¿por qué? Porque a lo mejor se me ocurrió ir al baño mientras estaba haciendo un render, ¿verdad? La luz también. El internet, el teléfono para hablar con los clientes. El internet para estar en el Face mientras está saliendo el render. No se crean, pero para bajar texturas o algo así, ¿no? Seguro de oficina, porque imagínate que me roben la máquina esa que compré de 32,000 pesos, de 50,000 pesos. Pues, ¿quién me la paga? Entonces, seguro de oficina es importante. El personal, contador, necesito un contador, chavos, porque las empresas fuertes que te van a dar muchos trabajos te piden factura, te piden razón social, te piden RFC, te piden todo, ¿sí? Hasta acta constitutiva. Entonces, necesito un contador. Secretaria, para que hable con los clientes, para que te agende juntos, para que te conteste el teléfono. Todo eso es importante. La secretaria, ¿no? Entonces, si tú la vas a hacer de secretaria, pues lo omites este gasto. El empleado, en este caso, puede ser tú, que estás empezando con tu despacho. Tú vas a hacer por lo pronto todas las cosas solo. Y pues ahí te pones tú lo que tú quieras gastar. El equipo, computadoras, esto es bien importante porque en las computadoras nosotros vamos a utilizar 1,500 pesos al mes que guardes. Guarda 1,500 pesos al mes. Entonces al final del año te vas a poder comprar una compu más potente. O en 2 años te vas a comprar un monstruo de máquina. Entonces es importante que vayas ahorrando esos 1,500 por la computadora. O que se descomponga también, a lo mejor reparaciones y eso. Software, esto es importante, 120,000 pesos entre 12. ¿Por qué? Porque las licencias deben de ser originales, muchachos. O sea, no porque te las bajes pirata, no las vas a contemplar. Tú necesitas, porque hay que ser profesionales y hay que comprar las licencias originales, ¿verdad? Entonces, te cuestan y le costaron a otras empresas que están ahí cotizando allá afuera y lo están contemplando en sus gastos, ¿sí? Y por eso ellos ganan bien, porque cobran bien y porque ellos meten ese tipo de gastos. Entonces 120,000 pesos aproximadamente es lo que tú compras, pues 3D Max, AutoCAD, Revit, Beaver, Photoshop, todos esos softwares entre 12 meses, ¿verdad? Para que tú tengas licencia cada año nueva. Transporte, tenemos ahí vehículos por si vas a ir a ver a tus clientes, entonces también entra e influye. El valor total de esto es 70,500 pesos. 70,500 pesos al mes gasta mi oficina con todo para hacer un render. No trabajo los 31 días o los 30 días, entonces tengo ahí que dividirlo entre 25 días de trabajo. 2,820 pesos me da. Ahora, si yo gano los 2,820 pesos nada más por día, yo voy a tener que salir tablas en todo. Entonces nunca me voy a poder cambiar de oficina a una más buena. Entonces por ahí yo multiplico esto por el 30% de utilidad y me va a hacer generar un ahorro extra, aparte de contemplar todos los gastos de la oficina. Entonces 3,666 pesos por día de trabajo. A mí me cuesta hacer un render que me tardo un día completo, horas de trabajo. No horas Facebook, ni horas Twitter, ni nada. O sea, no horas WhatsApp, no. Horas de trabajo reales. Me cuesta a mí 3,600 pesos hacer un render un día de trabajo. Entonces, con esta estructura, yo te recomiendo que tú le pongas lo que tú gastas para saber en realidad cuánto te está incluyendo, o sea, te está interviniendo en hacer un render, ¿no? Entonces, aquellos que me preguntan por ahí en las conferencias, que me dicen, oye, pero es que yo estoy en mi casa, soy un freelance, voy a empezar. Bueno, mira, te cuesta también el lugar donde estás haciendo tu render, a menos de que te vayas al Starbucks y te ahorres todo lo primero, ¿verdad? Pero pues no vas a vivir en el Starbucks, imagínate todos los días en Starbucks, pues no. Entonces, fíjate,
necesitas tú tomar en cuenta los gastos de tu casa y dividirlos entre las personas que viven, para que saques más o menos lo que se gastaría o lo que gastas tú en tu casa de internet, agua, luz, teléfono, mantenimiento, si hay señora del aseo, todo eso, para que saques cuánto gastas tú. Divídelo entre las personas que están en tu casa, los servicios de oficina en este caso, o casa, ¿verdad? Entonces hay otros que me preguntan, por ejemplo, ¿qué onda con el mobiliario 3D? Eso es bien importante, ese punto, porque yo siempre les menciono, mira, cuando vas a hacer un pastel que vas a venderle a un cliente, un pastel, oye, pues yo tenía harina ahí en la casa ya, ahí aguardada, pues voy a hacer el pastel y pues la harina pues ya la tenía, no se lo voy a cobrar. Pues cómo, o sea, si te está costando la harina, oye, los muebles que usas tú en los renders, sí, que se supone que los compraste, no que los bajaste pirata, no, los compraste, pues esos muebles los ocupas para hacer el render de tu cliente. Entonces es como la harina, o sea, aunque yo ya la tenía en mi casa, la ocupé para hacerte tu render. Entonces, aunque yo ya tenga el carro, aunque yo ya tenga los muebles, necesito contemplar ese gasto, ¿verdad? Para meterlo en el gasto de un render. Entonces, por ahí hemos tenido clientes que le digo, ¿sabes qué? Si quieres esa camisa, te la compro en esta página y mira cuánto cuesta. Modelada en tercera dimensión. Si quieres ese carro en específico o ese árbol en específico, cuesta tanto. ¿Sí? Cuesta tanto en esta página. La voy a descargar para que me la pagues. Sí, sí, esa es la que quieres en específico. No, cuesta mucho. Pues te la modelo yo y te va a costar más caro. ¿Qué quieres? ¿Verdad? Entonces es bien importante ese dato de los muebles, porque el ejemplo principal es en un pastel, ¿no? Aquí nosotros también nos dedicamos mucho al tema de pastelería y pues, oye, pues tengo que comprar la harina para hacer un pastel. Aunque ya lo tenga en la casa, se lo tengo que poner al gasto ahí del pastel final. Igual los muebles, todos los muebles que intervienen en tu render te costaron. ¿Sí? Oye, que yo los bajé pirata. Estás mal, necesitas contemplarlos. ¿Sí? Necesitas contemplarlos para que los puedas tú cobrar, porque al final de cuentas no se bajan piratas, se tienen que adquirir. Entonces, aquí no pusimos tampoco lo que son cursos, seminarios, conferencias, todo eso que te sirva a ti para mejorar. Entonces, habría que también ponerlo si quisieras. Entonces, ahí cada quien va a sacar su gasto diario. ¿Sí? Entonces, por ahí me dicen, Damián, pero pues tú cobras tanto, yo voy a cobrar menos porque estoy estudiando todavía. Oye, si nos sentamos tú y yo en una mesa, nos cuesta el mismo trabajo hacerlo a ti que a mí, ¿eh? O sea, nos cuesta la misma luz, nos cuesta la misma agua, nos cuesta el mismo contador, la misma secretaria, nos cuesta el mismo trabajo hacerlo a ti y a mí, el render. Entonces, que estés estudiando no quiere decir que tengas que cobrar menos. Entonces, aquí entra el punto importante del freelance. Si tú eres un freelance y regalas tu trabajo, aparte de que te llevaste de encuentro a muchos otros freelance que sí cobraban bien, te van a dar el trabajo a ti, pero no vas a poder salir de ahí y en un año o en menos de un año vas a terminar cansándote porque te vas a ir a trabajar a otra empresa y ya se olvidó el 3D ya para hacer. Entonces es bien importante esto de cómo cotizar un proyecto en 3D, y ahorita en muchas ciudades tenemos ese problema que regalas el trabajo y entonces la gente que en realidad tiene toda esa estructura pues no puede competir contra ti en el precio, pero tú te estás haciendo tonto solo. Te estás haciendo tonto porque al final de cuentas vas a terminar trabajando para alguien, te vas a ir a una empresa de asalariado, ¿sí? Entonces, aunque se oiga feo. Entonces, es bien importante que cobres bien, que cotices bien en tu proyecto de 3D lo que vale tu tiempo y tu trabajo. Para mí sentarme a hacer un render me cuesta todo eso diario. Entonces es importante que cada quien saque sus gastos y contempla. Ahora, si el render te tardó 5 días, pues son 15,000 pesos. O sea, ¿qué da? O sea, son 5 días de trabajo porque era una torre o era un centro comercial o yo qué sé, ¿verdad? Entonces necesitas contemplar. Aquellos que cobran por metro cuadrado de el render, pues yo la verdad es que en un metro cuadrado de un estadio no es lo mismo que el metro cuadrado de un baño. Entonces, para mí eso de los metros cuadrados yo no lo comparto, ¿sí? Hay gente que a lo mejor sí ya tiene su estructura y así lo cobra. Yo lo que hago es que manejo esta estructura que es el tiempo que me tardo en hacerlo.
Oye, Damián, pero ¿cuánto me tardé en hacer todo el render un día y luego me pidió o el cliente más renders, más imágenes? ¿Cuánto se tardan las imágenes en hacer? Tú no vas a poder usar la computadora mientras estás haciendo el render. No vas a poder hacer otro. Entonces, lo que se tarde, eso es. Entonces, las primeras veces, cuando tienes esta estructura, la riegas. Porque dices, ching, me iba a tardar menos, o sea, me iba a tardar más y le puse que menos. Entonces, ese tipo de cosas las vas a ir agarrando con la experiencia, obviamente, de cuánto te vas a tardar. Entonces, una recomendación es que si un cliente te dice a ti que cuánto cobras el render, no des la información así, no sueltes un número. Dile desde $1 hasta 100,000, hasta 200,000. Sí, no sueltes un número, porque si no, tienes que ver el proyecto para que le puedas cotizar. Hay que ver bien importante el proyecto y ya saber cuánto más o menos te tardas. Entonces es muy importante cómo cotizar un proyecto en 3D. Espero que les haya quedado bastante claro esta explicación. Y pues al final de cuentas, cualquier duda que tengan sobre cómo elaborarla y todo eso, pues me la pueden hacer llegar por ahí en las redes sociales o en los métodos de contacto que ya ustedes conocen. Vamos a continuar aquí. ¿Cómo manejo un proyecto de un cliente en 3D? Fíjate, yo hago esta estructura y entonces yo le mando esta primera imagen que es la cámara inmobiliario en blanco y negro. Para esto yo pido del 25 al 50% de anticipo. Esto lo hago porque, ojo, antes mandaba esta sin anticipo y olvídate. Había clientes que se quedaban con esa cocina, iban con Juan Pérez el carpintero, hazme esta cocina por favor. ¿Sí? Entonces, y ya no me lo pagaban a mí, se quedaban con esa imagen. Entonces la cámara inmobiliario, yo mando ese gráfico en blanco y negro para que me acepten el encuadre que está bien, y entonces yo cobro el 25 al 50% de anticipo. Hay empresas que por ahí te dicen que no están autorizadas para anticipo. Pues la verdad es que la mayoría les digo pues que no les voy a trabajar, al menos que sea muy grande y que tú confíes, que te dé ese sentimiento que digas, no, pues si sí me van a pagar, bueno, pues adelante. Pero yo ya le he regado muchas veces, muchas veces, y ya hemos tenido clientes de todo tipo. Entonces mandamos esa imagen con cámara inmobiliario, me la aceptas, pasamos ya al número 2, que es la iluminación y texturas. ¿Sí? Ojo, si ya me aceptó el lado de arriba y la cámara, ya no hay que mover la cámara, ¿sí? Y simplemente poner iluminación y texturas. Entonces, aquí es el principal problema en el punto número 2. Mucha gente, muchos alumnos dicen, Damián, ¿por qué me cuesta tanto o cuánto cobro los cambios en los renders? Mira, si tú cobras bien y estás dentro de tu tiempo, pues si te cambia un ladrillo y sigues estando en tu tiempo de render que dijiste que te iba a tardar un día o dos, y pues no vas a cobrar más, ¿sí? Porque tú contemplaste ese tiempo. Cuando el cliente ya se la bañó y ya te hizo 50 cambios, pues hay que decirle, ¿sabes qué? Me tardé tanto tiempo, te voy a cobrar tanto si lo quieres, ¿verdad? Pero si cobras bien no te duele, ¿sí? Y eso es algo muy importante que en las conferencias nos damos cuenta. Que por ahí dice la gente, no hombre, es que los cambios en el render no me matan porque pues ya no le saco nada. Pues sí, porque regalaste tu trabajo. Si cobraste 500 pesos, el que le muevas un metal por otro material, lloras, ¿verdad? Porque cobraste 500 pesos que le estás ganando. Entonces es bien importante cuidar cuánto se cobra en el render. La entrega final es el punto número 3. Es cuando ya el cliente avaló todos los materiales, avaló todos los acabados y entregamos nuestra escena final. Entonces ahí está el punto número 3 de cómo cotizar cómo manejar un proyecto a un cliente. Esta estructura igual la puedes hacer con un maestro, decirle, maestro, primero le voy a llevar luego me lo acepta, le llevo y luego le llevo el otro, ¿verdad? Entonces también si estás estudiando todavía en la escuela lo puedes hacer de esta manera. Cualquier duda que tengan al respecto, no duden en hacérmelo llegar al Facebook de Damián Villanueva o al Twitter de AK Cursos, por ahí que están apareciendo en sus pantallas. Vamos a continuar. Cosas que no se deben hacer 3D, hay que tener mucho cuidado por ahí. Estas imágenes las encontramos en internet, ¿verdad? Es importante cuidar algo de las escalas de los árboles, las escalas de las figuras. Y entonces tener mucho cuidado con esto, porque si se nota en el render. A lo mejor las personas que no son tan observadoras pues dicen X, pero pues sí es parte del control de calidad de tu imagen. Aquí tenemos otro tipo de imagen. Esta está en la página del Estadio Fútbol Monterrey.
Esto yo lo pongo más que nada, la imagen así tal cual la pueden encontrar en la página oficial. Ponerle Estadio de Fútbol Monterrey y se meten. En la galería de proyecto está esa foto. A mí me parece que puede ser un descuido de la persona encargada de la página, ¿sí? Más que la persona que hizo el render, porque a lo mejor se le fue y la envió, ¿no? Entonces ahí, ojo, porque esto pasa en los portafolios de proyectos, de renders. A mí me llegan muchos portafolios de chavos que quieren trabajar haciendo renders conmigo. Y entonces meten 50 renders y son 35 bastante deficientes y unos cuantos buenos. Yo me quedé con los que fueron deficientes en la mente, no tanto con los buenos. Entonces, mira, yo te recomiendo que si vas a hacer una página de internet o si vas a hacer un portafolio para trabajar en una empresa, mandes los mejores nada más, ¿sí? No metas este tipo de renders que a lo mejor me doy cuenta que sabes modelar, pero pues no tienen ni cielo y ahí parece que estás practicando el césped, ¿verdad? Practicando las escalas del césped. Entonces, esto es importante más que la imagen en sí, sino por el portafolio. O sea, ahí el que tuvo el error no fue la empresa de renders, la que hizo esta imagen. Esa no es la culpable. La culpable es la que autorizó en la página a subirlo. Y eso va relacionado con tu portafolio, ¿va? Entonces es bien importante. Aquí tenemos una imagen que ni siquiera se te antoja la cerveza. En el whisky que yo te puse, ya te querías hasta tomar el whisky si no tomabas. Pero aquí ni la cerveza se te antoja, chaval. Entonces hay que cuidar todo ese tipo de detalles. La cámara, cómo la encuadramos. Ahí, por ejemplo, no se alcanza a ver nada del palco. Muy poco se alcanza a ver del palco. Entonces, o pones una foto de todo el palco completo a lo largo, o pones la del baño, pero no ahí. Sí, que está interesante que cuando entras abres la puerta, pero poquito, camina más para adelante para que se vea todo el palco, hombre, ¿verdad? Y ya lo tienes bien. Entonces ahí, por ejemplo, este es un render mío. La verdad es que hace mucho tiempo que hicimos esto. 14 pájaros volando y todos iguales. O sea, ¿cómo 14 pájaros volando todos iguales? Uno o dos pajaritos volando y nada más. La llanta también del carro, si eres observador, ahí en la llanta del carro está chueca. Está volando la llanta del carro. Entonces, eso es un punto importante en los renders, en la generación de los renders. Y esto yo lo aprendí más que nada con la gente, ya cuando ya no hice estas cosas obviamente, lo aprendí con los departamentos de mercadotecnia de las constructoras que me fueron cambiando mis renders y me los fueron puliendo. Y es bien importante ese trabajo con ellos porque me decían, no, ¿sabes qué? El pájaro ponlo más chiquito, ponlo al lado derecho, ponlo al lado izquierdo, por cuestión de marketing, por cuestión de venta. Entonces ahí ya obviamente no hay que hacer eso de los pájaros volando. Por ahí tenemos otra imagen. Hay mucha gente que le gusta poner lo que son vegetación en primer plano. Y yo no recomiendo tanto poner la vegetación así en primer plano porque tapas mucho lo que hay en el render. Entonces hay que tener cuidado con eso. Igual este espacio, la cámara chueca. Si se fijan, los muros están inclinados y no es porque haya un temblor o estén chuecos o así, ¿verdad? Sino que faltó un clic a Guest Vertical de la cámara para alinear los muros y también por ahí el color negro se saturó. Entonces hay que tener cuidado al momento de hacer renders, ese tipo de trabajo, ese tipo de opciones o herramientas que nos evitan el hacer estas imágenes, ¿no? Aquí tenemos casas volando, que esas lo vemos en el periódico todos los domingos. Casas volando que parece que están ahí en la punta del cerro. Eso no se debe hacer, chavos. Sí, hay que ponerle un V-Ray plane o algo ahí, tapar con un muro, con vegetación, con un carro, con lo que sea. Pero que no se vean casas volando. Y los muros, pues aparte de todo, también están chuecos de la casa. Entonces, ahí tenemos por ahí en un render que encontramos por ahí en internet. Vean, la pata de la silla está metida en la pata de la mesa y esa silla no se mueve. Claro que te vas con la finta y dices, wow, se ve impresionante ese render, pero bueno, ahí encontramos ese detallito que no se debe hacer. Esto es muy interesante, por ahí las sombras de los árboles, cómo se arrojan y muchas veces en los exteriores nos preocupamos solamente por lo que hay enfrente y no nos preocupamos por lo que hay atrás. Es bien, pero bien importante también lo que hay atrás, y si hay árboles que generan sombras, se ve muy atractivo. Ahora, yo recomiendo que no exageren tampoco en este efecto. O sea, está bien en 2-3 renders, luego uno no lo hagas y luego otros 3 sí lo puedes hacer. O sea, pero hay que irle variando porque luego resulta que ves portafolios donde todos sus exteriores tienen el mismo efecto. O sea, hay que tener cuidado con eso. Vean, esta imagen
tiene un detalle importante, que es la cochera que se está abriendo con las luces del carro prendidas y también las hojas que están cayendo del árbol. Yo esta imagen siempre les menciono en las conferencias a los alumnos que asisten. Les digo, ya ahorita mucha gente sabe hacer renders. Más bien, mucha gente sabe hacer renders. Detalles como este te van a hacer diferente a los demás. Detalles como por ejemplo el que abran la cochera y ese carro prenda los focos. O sea, se siente que en la imagen está pasando algo. No se sienten muertos las escenas frías, sino que parece que está sucediendo algo ahí. Entonces es muy importante ese tipo de detalles en las imágenes, ¿verdad? Para que salgas o sobresalgas de los demás que también saben hacer renders allá afuera, ¿sí? Entonces yo soy maestro de universidad, tengo a muchísimos alumnos en la escuela y pues todos ya saben hacer renders. Pero estos detalles no todos, hay algunos cuantos que sí tienen la creatividad para poder hacerlo. Y allá afuera en la competencia, ese tipo de detalles te van a ayudar a ti a que seas diferente a los demás. Entonces por ahí cuidamos también las cosas arrugadas. Qué interesante el cambio en nuestros renders cuando utilizábamos muebles sin arrugas al cambio que ahora tenemos con muebles con arrugas. El desorden por ahí, aunque las donas no van muy bien con la cheve, ¿verdad? Con la cerveza. Pero pues el desorden que se presta en la toma o en la escena es interesante. Entonces ahí también la cuestión de tranquilidad que queríamos dar en ese espacio con el piano, con el sillón, el sofá. Entonces ahí tenemos por ahí las cosas que estaban leyendo, la cosa que estaba comiendo, la luz prendida como si estuviera entrando a un baño que está aquí del lado derecho. Son detalles clave en la imagen. Aquí tenemos otro que, por ejemplo, esa puerta para mí era muy fácil dejarla cerrada y hacer el render. Pero ¿qué pasa si la abrimos? Hacemos que hay algo trabajando ahí, está pasando algo en ese espacio, ¿verdad? No, pues es que me da flojera modelar el cuarto que está ahí atrás. Bueno, pues entonces así me da flojera contratarte, ¿verdad? Entonces es bien importante tomar esos puntos, estos detalles de esta conferencia para que tú puedas aplicarlos en tus renders. ¿Qué diferencia es la puerta abierta a poner la puerta cerrada en un espacio? ¿Qué hay? ¿Qué está pasando ahí en ese punto? Por aquí tenemos también el tapete con un poco de movimiento, los libros que están también a punto de caerse, que ahí estaba pasando algo en esa escena. Tenemos aquí igual que están los zapatos debajo del sillón, como regularmente están, ¿no? Entonces ahí es clave eso. Hay que tener mucho cuidado con el diseño gráfico a la hora de hacer un render. Al postproducirlo, ya después, ¿cómo lo presentamos, chavos? Entonces esto es importante porque el diseño gráfico puede destruir la imagen, ya que le pones texto, le pones cosas para tus pósters y lo destruyes. Hay que respetar, por ejemplo, aquí tenemos 14 renders para una lámina de presentación. O sea, no funciona así. Tú hubieras hecho 4, te tardaste toda la noche en hacer 14. A lo mejor no dormiste. Si hubieras hecho 4 en la tarde y hubieras dormido perfecto, la lámina hubiera quedado también muy padre. Entonces tampoco tiene tanto caso rotar la cámara a 15 grados y luego volver a rotarla a 15 grados y ver lo otro. No, o sea, no es así. O sea, en una presentación, 3 renders, ahí está, como este, por ejemplo, que agarramos de la página de Architectum, dando créditos a la página. Vean, ahí tenemos el render del lado izquierdo, la lámina del lado izquierdo muy completa. Una vista de un lado, una vista de otro, 2 interiores y el desarrollo conceptual del proyecto. Se acabó. No necesitamos 14 interiores de la tienda de Prada, de Armani, de Gucci. Definitivamente no, ¿verdad? Entonces es algo muy, pero muy importante a la hora de producir renders. Bueno, pues también tenemos este detalle importante en nuestras imágenes, que es la estereoscopía. Si tú cuentas con unos renders ahorita azul y rojo, o red cian, esos que daban antes en los Conflays, o antes que había un programa de televisión incluso a las 9 de la noche en Canal 5, que eran unos minutos que te ponían esta representación así. Los del cine no te lo robes porque no funcionan para este efecto, ¿verdad? Entonces si tienes unos lentes te los puedes poner en este momento, los puedes ver. Y es la estereoscopía, que es para que se vea un poquito más realismo en cuestión de sillones o de objetos moviendo o desfasados salidos, como el 3D del cine básicamente. Entonces ahí tenemos algunas imágenes que tú puedes ir viendo si tienes tus lentes. Y vamos a concluir este tema o esta conferencia con 3 frases importantes que llevo yo durante todo mi tour nacional. Mientras más voy aprendiendo, me doy cuenta de que más tengo para seguir enseñando. Esto es para toda aquella gente que aprende a hacer esto y que luego
le preguntas un tip y no te lo quiere dar. O sea, yo tengo muchos alumnos que por ahí no voy a ventanear, no voy a quemar en Facebook, pero que los veo ya haciendo unos super renders y que luego, oye, ¿pero cómo hiciste esto? Se sordea. Luego ya no dice nada. Entonces, mientras más voy aprendiendo, me doy cuenta de que más tengo para poder seguir enseñando. Sí, tenemos otra frase importante. Mientras unos sufren por amor, yo sufro cuando mi computadora se apaga al hacer un render, ¿verdad? Esto también es importante. Y por último, y la más importante de todas, es que en el render de tu vida se te pueden cerrar programas a diario. Lo importante es que abras uno nuevo y sigas siempre adelante. Soy Damián Villanueva, productor y expositor del Render Night Tours. La página de akcursos.com está abierta. Recuerden que el Akcursos es mucho más que un curso, como lo mencionamos ahí. Es toda una filosofía, todo un método, todo un flujo de trabajo, no nada más de 3D Max, de V-Ray, de Photoshop, de muchos otros programas que tenemos ya tutoriales ahí a la venta. Entonces se pueden ingresar. Es un gusto para mí haber compartido esta información, que es lo que nosotros llevamos a través de todo el país. Y pues estamos a sus órdenes para cualquier cosa en los métodos de contacto, ya sea el Facebook, el Twitter o la página oficial de akcursos.com. Un saludo y bendiciones, que estén muy bien.